Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Chagüe, esta vez convocado por Juanjo. Juanjo nos ha pedido que hablemos de una película de 1996, dirigida por Barry Levinson, con Robert De Niro, Jason Patric, Kevin Bacon, Brad Pitt, Dustin Hoffman, Minnie Driver, Vittorio Gassman, había que nombrarlos a todos. Una película titulada Sleepers. Lo primero de todo, muchísimas gracias, Juanjo, por tu petición. Y en segundo lugar, muchísimas gracias también por tu paciencia desde que me pediste la película. Espero de verdad que esta larga espera te merezca la pena con este vídeo. Sleepers no es exactamente cine de mafiosos, aunque contiene varios de sus elementos, pero como buen amante del género que soy y con semejante reparto, y con un fabuloso director detrás del proyecto, Barry Levinson, yo fui de los que me lancé como un loco a verla en el cine cuando se estrenó, hace ya un cuarto de siglo, haciendo las cuentas. Hay algo, en todo caso, en torno a Sleepers, así a modo preliminar lo digo, que siempre me ha intrigado. Y es la supuesta veracidad de los hechos que narra la película. La película se basa en un libro catalogado en su día como de no ficción y en el que el periodista Lorenzo Carcaterra, interpretado aquí en la película por Jason Patric, narraba sus vivencias en el barrio neoyorquino de Hell's Kitchen, después en el reformatorio en el que acabó con sus amigos, y también contaba una serie de acontecimientos que repasaremos después, posteriormente, a lo largo de este vídeo. Era tan brutal lo que narraba Carcaterra en el libro y por tanto lo que recoge la película de Levinson, que inmediatamente en su día se puso el foco periodístico en aquellos acontecimientos. Ojo, no tanto cuando se lanzó el libro a la venta, que por cierto lo hizo con muchísimo éxito, fue en 1995, apenas un año antes, y se convirtió en un bestseller, motivo por el cual se quiso hacer esta adaptación. Más bien la polémica saltó cuando se estrenó directamente la película de Levinson, una película que por su reparto no pasó precisamente desapercibida, y además era una película que nacía con una vocación comercial y también con una vocación artística, porque era una de las apuestas para los Oscars de aquel año, si bien luego se acabó quedando fuera. Pero en todo caso, con la película en el foco, con actores tan célebres y contando unos hechos tan brutales, la prensa comenzó a indagar porque nos estaban contando una historia que en todos los sentidos era extraordinaria. Y se toparon con varias cosas. Se toparon, para empezar, con que en la ciudad de Nueva York no existía ni un solo dato, ni un solo registro que demostrara que los hechos narrados por Carcaterra fueran ciertos. Esto fue bastante polémico, hasta el punto de que en sucesivas ediciones de la película, tanto en vídeo como en DVD, y también en sus pases para la televisión, se han ido añadiendo poco a poco rótulos. Se ha pasado de un rotundo basado en hechos reales o basado en una historia real a incluir una postilla que viene a decir algo así como que las autoridades de Nueva York niegan que esos sucesos tuvieran lugar. Por lo tanto, al final lo que se añade en la película es el rótulo que dice que esta película está basada en el libro de Lorenzo Carcaterra. El escritor nunca ha querido aclarar del todo toda esta historia, pero sostiene y aún asegura que lo que vemos en la película ocurrió, eso sí, con otros nombres y con los lugares cambiados. Esto, al fin y al cabo, no tiene mayor importancia. El hecho de que esté o no esté inspirada la película en unos supuestos hechos reales, a mí me influye lo justo.
Más que en una historia real, yo al final lo que busco en una película es una buena historia. Y Sleepers, sin lugar a dudas, la tiene. Pero es verdad que siempre va a tener ese interrogante encima. ¿Esto ocurrió o no ocurrió de verdad? Dicho esto, que era de obligado nombramiento, lo que tenemos aquí es una historia, podríamos decir, épica de venganza, de tortura y de posterior venganza, habría que decir. Una película con un director estupendo, que es Barry Levinson, autor de Rayman, autor de la posterior La cortina de humo, un estupendo narrador al que lo único que se le puede achacar en su trayectoria es quizás no haber escogido siempre con demasiado acierto sus proyectos, sobre todo en los últimos años, pero técnica y narrativamente Sleepers es una película intachable, es una cinta de unos 140 minutos que no lo parece, al menos en su primera mitad, y luego desarrollaré este punto. Se beneficia además muchísimo Levinson de contar aquí con un superoperador y un superdirector de fotografía, que es Michael Ballhaus. Se beneficia también mucho de poder contar aquí con John Williams, nominado al Oscar por su trabajo, si no recuerdo mal creo que es la única nominación que obtuvo la película, y que prescinde aquí de sus fanfarrias y de su monumentalidad habitual para crear una partitura más densa y más oscura. Y por supuesto, Sleepers y Levinson se benefician ambos de contar con un estupendo reparto, que tiene algo de truco, hay que decir, porque no todos los actores disponen de muchos minutos en pantalla, pero, y luego hablaremos de él, para mí el que está estupendo y el que tiene bastante metraje es un Robert De Niro en modo contenido, podríamos decir. Dicho esto, una película como Sleepers, simplificando mucho las cosas, podríamos dividirla en dos mitades muy diferenciadas. La infancia de sus protagonistas y lo que hacen, y luego la madurez de sus protagonistas y lo que van a hacer ellos. Siempre lo he notado, y esta vez que me la ha pedido Juanjo y he vuelto a ver la película, para mí no ha sido una excepción. Para mí, personalmente, opinión mía personal, no vinculante, la primera parte de esta película se come a la segunda, lo cual no quiere decir que esa segunda parte de Sleepers no se vea con interés, pero siempre he pensado que en realidad no debería funcionar así. Debería vibrar más con la segunda parte, que es la de la venganza, la que se supone que es la resolución del conflicto, que con la primera parte, que al final no deja de ser una introducción a los hechos. Además, incluso, aunque sea por todos los actores, todos esos actorazos que os he dicho, la inmensa mayoría, los vamos a ver sobre todo en la segunda parte de la película. Pero no, la primera parte, la de la niñez, es la que a mí personalmente me parece modélica. Fluye además con dinamismo, te crees a esos jóvenes y desconocidos actores, estás pendiente de hasta el más mínimo detalle, mientras que la segunda, para mi gusto, es más abrupta y menos creíble. Pero insisto, lo que no quiere decir que sea mala. En todo caso, tras cavilar mucho mi calificación, finalmente creo que me voy a portar bien, voy a ser bueno, voy a ser generoso y voy a otorgarle a Sleepers 4 estrellitas. Vamos a repasar la película. Nos trasladamos primero a los años 60, a Hell's Kitchen, la cocina del infierno. Nombre, por cierto, de origen oscuro. Hay una leyenda al respecto que a mí siempre me ha gustado. Cuenta que dos policías, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, estaban controlando una revuelta callejera. Uno de ellos dijo algo así como «este lugar es el infierno» y el otro respondió diciendo que no, el infierno es un lugar demasiado templado comparado con esto. Este barrio es directamente la cocina del infierno. Esta historia puede ser un cuento, puede ser un poco como la propia historia que nos cuenta Sleepers, no suceder de verdad, pero a mí personalmente me encanta. Pero vamos con el tema. Tenemos a 4 amigos de familias de clase baja a mediados de los años 60. Se nos presentan con un pequeño plano secuencia
que ya nos indica el poderío de la película en todos los sentidos. Poderío económico, aquí hay un presupuesto importante detrás, y también poderío narrativo y visual. Vemos a los chicos tomando el sol en una azotea, la cámara desciende, va descendiendo poco a poco a pie de calle, vemos esos coches de los 60 que están circulando por la calzada, vemos a unos niños jugando en una boca de incendios, vemos un plano general de la calle. Son solamente unos segundos, posiblemente no llega ni al minuto todo este plano secuencia inicial, pero al final es una forma muy directa, una forma muy vistosa además, de mostrarnos, de meternos, mejor dicho, de lleno en lo que es la atmósfera y lo que va a ser la película, al fin y al cabo. Unos chicos del barrio de Hell's Kitchen en el Nueva York de los años 60, con toda la inocencia y con todo el reverso de esa inocencia que vamos a ver a continuación. Creo que si me gusta tanto la primera mitad de la película, es por lo scorsesiano que resulta todo ese tramo inicial. La inspiración en uno de los nuestros yo creo que es evidente, por lo menos en esta primera parte de Sleepers. Tenemos esas zonas marginales de Nueva York, zonas suburbiales, en unos años 60, tenemos la voz en off de uno de los protagonistas, que nos va a narrar toda la película, en este caso el propio Lorenzo Carcaterra, el autor de la novela original. Tenemos también una selección muy cuidada de la música de la época, con predominio de los Beach Boys. Todo tiene ese tono armonioso y de nostalgia de épocas pasadas, pese a que nos van a introducir en un universo directamente criminal. Luego también hay otro punto que para mí emparenta esta película con el cine de Scorsese, y es el peso de la religión católica en la moral de estos chicos de barrio. Esto también tiene su importancia y lo tendrá también en su vida adulta. En este caso ejercen de monaguillos para el padre Bobby, interpretado por Robert De Niro. Gastan bromas y demás, pero por otro lado, o sea, se hacen bromas en misa, lo típico, pero por otro lado es verdad que les fascina también todo el poder redentor de la religión, como cuando se cuelan en ese confesionario para escuchar confesiones que no deben. El padre Bobby, interpretado por Robert De Niro. De este hay que hablar un poquito. Creo que es el primer gran personaje a tener en cuenta dentro de la película. De Niro además interpreta a uno de esos sacerdotes que les gusta hacer trabajo de campo, que les gusta salir de la iglesia, salir de la sacristía, para no limitarse a predicar, sino para obrar con lo que predican. Es capaz de jugar al baloncesto con los chavales y a la vez soltarles pullas porque sabe de las gamberradas que han hecho. Él va a ser de algún modo también el referente moral de todos estos chicos. Va a ser como una voz de su conciencia e, insisto, De Niro en modo tranquilo, en modo cercano, razonable y sin forzar gestos. Si habéis visto Una historia del Bronx, cinta anterior a Sleepers que él mismo dirigió, y que creo que es otro referente para la película de Barry Levinson, ese es el De Niro que vais a encontrar aquí en Sleepers. Si el padre Bobby, por otro lado, es el referente moral de estos chicos, el otro gran referente que van a tener la pandilla va a ser, no sé si decir el referente inmoral, pero sí el que les enseña lo que es la ley de la calle. Y hablo de Kim Benny, encarnado por Vittorio Gassman, que por cierto fue una sorpresa encontrar aquí al actor italiano, que además llevaba bastante tiempo sin trabajar en el cine norteamericano, y menos aún en una producción de esta enjundia. Kim Benny es el padrino mafioso de Hell's Kitchen, por cierto, no os molestéis en buscarlo, como el resto de personajes. Si es ficticio o no, eso solamente Lorenzo Carcaterra lo sabe, pero tampoco consta que esté inspirado en algún mafioso real. Y es verdad que aunque es un personaje que está mucho más desdibujado que el del padre Bobby, Gassman no interpreta a un mafioso neurótico, paranoico ni sanguinario, sino
a un tipo, diríamos, bastante paternalista con los chavales. Es como si el padre Bobby y King Benny fueran dos caras de una misma moneda para estos chicos. El camino recto de Dios por un lado, el camino torcido de las calles por otro. Además, su personaje también va a servir para anticiparnos el gran concepto en torno al cual va a girar esta película, y ese es el de la venganza. De hecho, hay un flashback en el que se nos cuenta, como si de una leyenda se tratase, cómo King Benny se vengó de un tipo disparándole en las piernas cuando la víctima se encontraba en una bañera, y eso de algún modo supuso su escalada en el escalafón mafioso. Pero antes, y hablando de este tema de la venganza, también nos relatan cómo un vendedor de droga apareció ahorcado en las calles de Hell's Kitchen porque la heroína que él vendía acabó con la vida de un chaval. Todo esto es importante, todo tiene su significado, porque el concepto de venganza lo van a estar mamando los protagonistas desde bien pequeñitos. Vamos ahora con el punto de inflexión de la película, el robo de los perritos calientes, que va a acabar con un pobre hombre en el hospital. Si antes os decía que la película tenía dos mitades, la infancia y la edad adulta, aquí podríamos decir que ha finalizado el primero de los 4 cuartos. Si hasta ahora todo era luminoso, desde un punto de vista pictórico también, con colores muy vivos y subrayando siempre ese aire de travesura en todo lo que hacían los protagonistas, a partir de ahora todo se empieza a oscurecer y todo se torna nublado, ya no hay días soleados, los nubarrones acaparan toda la atmósfera. Los 4 amigos, con Lorenzo a la cabeza, son condenados a pasar de 12 a 18 meses en un reformatorio. Y si os parece, yo creo que a partir de aquí es un buen momento para avisar de spoilers gordísimos y muy poco recomendables si no habéis visto Sleepers. Vamos ahora, haciendo este aviso ya, al segundo cuarto de la película. Y un aviso no por spoiler, sino por el contenido, porque si no habéis visto la cinta os puede impresionar. Es muy duro para el cine comercial de Hollywood. El cine, por lo general, ya no solamente el de Hollywood, siempre ha tratado el tema de los abusos sexuales infantiles de forma un poco de perfil, y más el cine norteamericano. Yo creo que por cuestiones muy comprensibles. Creo que pocos espectadores van a pagar una entrada para ver cómo abusan de niños pequeños, por mucho que sea una ficción. A pesar de todo, y a pesar de lo duro que resulta, creo que Levinson trata el tema con toda la elegancia del mundo, por lo menos con toda la elegancia que puede tratar algo así, pero sin dejar de ser valiente. Hay más oscuridad y hay más sombras que imágenes explícitas, que no las hay. Y además en este caso vemos cómo el atravesar un enorme pasillo oscuro, que parece además no tener fin, como vemos en la película, puede resultar igualmente aterrador, pero no nos engañemos, lo que nos están mostrando son violaciones con todas las letras, en este caso encabezadas por el guardia del reformatorio, uno de los guardias que interpreta a Kevin Bacon, y que pocas veces se nos ha mostrado en un registro tan desagradable, ese guardia, por cierto, llamado Noakes. Sleepers tiene varias pequeñas películas en una sola, y eso es también lo que para mí la hace muy atractiva. Hemos tenido esa primera parte de los niños de la calle, nostálgica y muy deudora de Scorsese. Ahora lo que vamos a tener es directamente una película de cárceles. Después, como ya veremos, lo que tendremos es un thriller y después una película de juicios. Y sin duda, vuelvo a repetir lo que os había dicho antes, de todas estas pequeñas mini películas, la que más retenemos es esta pequeña cinta de cárceles, muy incómoda de ver, por otro lado, con esos niños sabiendo que su infancia se ha acabado y de la forma más cruel posible. En todo caso, los protagonistas, con Lorenzo a la cabeza, van a ir
alimentando esa fantasía de la venganza. Y eso de algún modo es gracias a lo que les ocurre en el reformatorio. De hecho, la van a alimentar ahora más que nunca, para poder luego desatarla con furiosa cólera, como diría el personaje de Jules, de Pulp Fiction, sobre los que han sido sus torturadores. Y ese referente vengativo lo va a tener el personaje de Lorenzo en la mejor obra posiblemente escrita sobre la venganza, que no es otra que El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Es la venganza no ya solo como gesto primario o instintivo, sino directamente como catarsis, como forma de cerrar cicatrices. Es la venganza llevada a la categoría de obra de arte. Pasamos ya de lleno a la segunda mitad de la película, la vida adulta de sus protagonistas. Aquí tenemos además una elipsis de más de 10 años y saltamos a principios de los 80, a 1981, siendo ya todos los protagonistas unos veinteañeros. Y dos de ellos, que son Tommy y John, se han convertido en delincuentes con todas las letras. Son directamente asesinos. Y en un bar, azares del destino, se encuentran con Knox, con el personaje de Kevin Bacon, bastante desmejorado, venido a menos y muy echado a perder. Allí, con muy tarantiniano estilo, Tommy y John le fríen a tiros, dejando por cierto varios testigos. Repito aquí lo que os había comentado antes, no es un bajonazo imparable toda esta segunda parte, y de hecho, como veis, comienza muy bien. Y además, lo importante, que es para mí el hecho de que, pese a tener partes muy diferenciadas, al final percibes la película como un todo, como un conjunto. Pero es verdad que te cuestionas más la verosimilitud de la historia a partir de este momento. Te empiezas a hacer demasiadas preguntas, cuando en la primera hora larga de película no había sido así. Todo había fluido con naturalidad, el terror vivido en el reformatorio lo has sufrido casi o sin casi en primera persona, pero toda esta nueva fase de la película, por lo menos yo, es verdad que la veo con un poco más de distancia. Por poner un ejemplo, me habría cuadrado más que estos chicos ya mayores, Tommy y John, se hubieran cargado el personaje de Knox muchísimo antes y de forma un pelín más discreta. Una vez ya incorporados estos chicos en la vida criminal, podrían haber averiguado perfectamente dónde vivía este señor y habérselo quitado de en medio con alguna garantía más. Y aparte, creo que muy pocos le habrían echado de menos. Pero bueno, esto al final, las películas no se juzgan por cómo te gustaría que fueran, sino al final por lo que son. Pero es verdad que el cambio de tono, más de thriller mafioso tipo Hollywood, acapara más peso a partir de esta segunda parte. El tema de los protagonistas, de ese elenco de actores, aquí el que lleva la voz cantante es Jason Patric, que interpreta a Lorenzo. Lorenzo, por cierto, que ha esquivado la criminalidad y trabaja ahora de periodista. Os voy a ser sinceros, o sea, nunca me ha transmitido demasiado Jason Patric. No digo que sea una losa para la película, pero es verdad que el peso de un proyecto como Sleepers, y teniendo en cuenta el resto del elenco, podría haber descansado en unos hombros más anchos que los de Jason Patric. Diréis por otro lado, bueno, por ahí anda Brad Pitt también. Es cierto, interpreta a otro de los chavales, a Michael, ya de mayor, y que trabaja como abogado. Lo cierto es que Brad Pitt tiene un papel mucho más secundario y el tiempo que le vemos hace mucho de Brad Pitt. En todo caso, por el carácter que despliega, sí que le pega ser este Michael de mayor, que no os lo había comentado hasta ahora. De crío lo había interpretado otro actor de nombre Brad, en este caso Brad Renfro. No sé si os acordáis de él, pero era un chaval que apuntaba a actorazo en los años 90. De hecho, se embarcó en papeles muy difíciles para un crío de su edad, lejanos además del estereotipo de estrella infantil, o sea, completamente en las antípodas. Teníamos El cliente, de Joel Schumacher, teníamos otra película muy a rescatar que es Verano de corrupción, de Bryan Singer, basada en un relato de Stephen King. Sin embargo, y esto por desgracia ocurre más de lo que debería, Renfro fue un poco sleeper también.
a su modo. Enseguida su camino se torció y se metió en el mundo de las drogas y finalmente fue hallado muerto por una sobredosis en 2008. Tenía solamente 25 años y lo cierto es que en sus últimos años parecía que tenía casi 20 años más. Fue una de esas tragedias que de vez en cuando golpean Hollywood. En este punto de la película en el que estamos es, por otro lado, cuando el espíritu del Conde de Montecristo se materializa de verdad. Una vez ya presentados los personajes y viendo cuáles han sido sus trayectorias en esa elipsis que ha habido entre el reformatorio y su adultez. Estos dos chicos, la mitad de la pandilla, mataron a su torturador, pero no basta con eso. O sea, no sería una venganza completa y satisfactoria, no sería una venganza elevada a la categoría de obra de arte. Para que eso sea así, sus dos amigos tienen que salir, además de ese embrollo, como hombres libres. Y para lograrlo van a perpetrar el que habría sido, o el que fue, uno de los mayores fraudes en la historia del sistema judicial americano. Michael, abogado, se va a encargar de la acusación de sus dos amigos, mientras que Kim Benny, el personaje de Vittorio Gassman, que aquí ya lo vemos más mayor, va a contratar a un, digamos, abogado de paja para que los defienda. El plan consiste en que Michael va a hacer todo lo posible para perder el caso como acusación. Va a hacer una acusación desastrosa desde un punto de vista profesional y a su vez le va a dar a ese abogado defensor de sus amigos las preguntas, las claves del juicio, de forma que Michael pierda el caso y sus amigos puedan salir libres. Es más que de Montecristo, es digno de Maquiavelo. Aquí tendríamos ya la tercera película, que es Sleepers, y que os decía antes que es un thriller de juicios, aunque es cierto, y hay que reconocerle, que muy poco convencional y bastante original, aunque eso no lo convierte necesariamente mejor que el primer tramo de la película. Si os fijáis, con todo este embrollo y con todo este lío en el que se meten, no hay tampoco un cuestionamiento de índole moral por parte de ninguno de los cuatro protagonistas. No piensan en eso. Y es obvio, solamente tienen en mente la venganza. El único reparo que tienen a la hora de poner en marcha toda esta farsa es que les pillen. Lo que les puede ocasionar además que todos acaben de nuevo juntos en una celda. No tienen ninguna duda que al final lo que han hecho Tom y Johnny, interpretado por un muy jovencito también, Billy Crudup, es lo correcto, es lo que había que hacer y era, en definitiva, justicia. La justicia es otro de los temas centrales sobre los que pivota Sleepers. Es más, ni siquiera les muestra reparos o grandísimos reparos el padre Bobby, personaje de Robert De Niro, que sigue teniendo trato con Lorenzo. Están muy bien medidas aquí las reacciones de Robert De Niro cuando Jason Patric le confiesa que si están metidos en todo este embrollo es por lo que ocurrió en el correccional. Eso es un secreto que decidieron en su día, hicieron como una especie de pacto de sangre. Nunca vamos a contar a nadie lo que sucedió aquí. Ese pacto de sangre se tiene que romper ahora porque Jason Patric necesita a su confesor, al padre Bobby, al personaje de Robert De Niro. Su reacción es interesante, las reacciones de De Niro son muy interesantes. El sacerdote de primeras no lo censura, no censura este plan. Ahora bien, sí que va a mostrar reticencias ante el enorme favor que le va a pedir Lorenzo, y es el de que testifique a favor de los dos acusados, declarando bajo juramento que Tommy y John estaban con él cuando se cometieron los asesinatos. Les tiene que facilitar una coartada. La decisión del padre Bobby va a ser el plato fuerte de todo este último acto. ¿Lo hará o no lo hará? Antes de eso, destacar, por cierto, a otra de mis debilidades dentro de esta película y a otro de los grandísimos actores que tiene Sleepers, el abogado de paja que os comentaba antes, que contrata a Kim Benny, y que responde al nombre de Danny Snyder, encarnado por Dustin Hoffman. Es posiblemente, vamos a decirlo,
el personaje o de los más pusilánimes que ha interpretado en su vida Dustin Hoffman. Es muy secundario, tiene una presencia muy reducida en pantalla, pero a mí siempre me apetece, cada vez que veo esta película, ver a ese Dustin Hoffman grasiento, a ese Dustin Hoffman sudoroso y alcoholizado. Es un personaje que es puro estereotipo también. El abogado antes de éxito que se metió en la bebida y que acaba sus días lanzándose a víctimas de accidentes de tráfico para ver si puede sacar tajada con una demanda. Es casi como un trasunto de Paul Newman, del Paul Newman de Veredicto Final. Y todo eso además hablando entre susurros, nervioso, con inseguridad, agachando mucho la cabeza. Me gusta mucho su encuentro con Vittorio Gassman, ese está muy bien. Gassman no le amenaza con matarle si no hace este trabajo sucio, pero casi, vamos a dejarlo ahí. Y ver a ese Dustin Hoffman ahí acomplejado en una sala de juicio, sabiendo además que todas las preguntas se las han redactado antes, es algo que disfruto mucho cada vez que veo Sleepers. No lo he mencionado, por cierto, ya que estoy con los actores. La chica de la película es Minnie Driver. Era amiga de la infancia de este grupo de chicos y en la actualidad está relacionada sentimentalmente con uno de ellos. Y además uno de los acusados, que es John. Minnie Driver, actriz inglesa, que tampoco acabó de tener el recorrido que prometía, por lo menos en aquellos años 90. Hay dos momentos clave durante el juicio, en esa sala de juicios, y que son, para mí, especialmente intensos y memorables. El primero es cuando sube a declarar uno de los guardianes del reformatorio y partícipe también de los abusos que sufrieron los protagonistas. Brad Pitt lo justifica ante el juez diciendo que le llama a declarar porque quiere mostrar el lado humano de la víctima, de Knox, como si lo tuviera. Sin embargo, su intención es que Hoffman, al interrogar a este hombre, logre derrumbarle con las preguntas que le ha preparado, obviamente, porque Dustin Hoffman en esta película no es capaz de derrumbar a nadie, y que de esa forma este amigo de Knox confiese que tanto él como Knox abusaban de los chavales en un reformatorio. ¿Es muy creíble? No es para nada creíble, pero cinematográficamente, esto es cine, amigos, es un momento muy poderoso y además muy bien interpretado por parte de todos. Y después está también el interrogatorio al padre Bobby, que ya ha decidido sobre si sigue el camino de Dios, que entre otras cosas supone no jurar en su nombre en vano, o el camino de las calles, que supone, bueno, digamos que pasar de Dios y hacer juramento en vano sobre una Biblia. Lo bueno para mí de este momento es ver juntos en una misma secuencia a Dustin Hoffman y a Robert De Niro, un encuentro que, si no me falla la memoria, no se había producido hasta entonces. Al parecer tenía especial empeño en juntarlos Barry Levinson, porque muy poquito después, creo que un año después, los pondría directamente frente a frente en La cortina de humo, gran película, nada que ver con esta, pero que también os recomiendo. Es muy jugoso ver a estos dos juntos, y además en un interrogatorio de un juicio que siempre son escenas de duelo, de plano contra plano, uno preguntando y el otro contestando. Eso ya implica una interacción directa entre ellos, y aunque no habían trabajado juntos antes, se respira complicidad entre ambos. Y también un poquito de rivalidad. O sea, al fin y al cabo, se trata de dos actores que han rivalizado durante buena parte de su vida por ser los mejores del mundo. Los que habéis visto la película ya sabéis lo que ocurre. El padre Bobby miente, asegura que Tommy y John estaban con él viendo un partido de béisbol. Y como gran efectismo, y ante las preguntas de Brad Pitt, saca 2 tickets del partido que así demostrarían que estos dos chicos estaban con él. Es muy gracioso que haga eso, es un bonito detalle de guión, porque en un diálogo anterior, cuando Lorenzo le dice nos tienes que hacer un favor, tú siempre nos has dicho que podíamos pedirte cualquier cosa, lo que quisiéramos, en ese momento el sacerdote le responde algo así, de forma irónica, diciendo, bueno, cuando dije eso pensaba más bien en entradas para ver un partido.
Eso va a ser precisamente lo que les va a dar a estos dos chavales durante el juicio. Dos entradas que no solamente eran para un partido de fútbol, sino que van a impedir que estos chicos se pudran en prisión. Y su testimonio, el de un sacerdote, no lo olvidemos, el de una autoridad moral, va a ser clave para que los dos acusados salgan absueltos, como así finalmente ocurre. Esto también causó bastante controversia y también fue negado por las autoridades eclesiales de Nueva York. La decisión del personaje de Robert De Niro es muy controvertida por todas las implicaciones morales que tiene, porque al final estamos hablando de un sacerdote que consigue que dos asesinos, lo hemos visto además, cómo lo hacían, salgan libres de prisión. Y en su guión, Levinson se nota que no quiere dejar este gesto como un simple favor del sacerdote a sus antiguos monaguillos. Da a entender, por lo que dice la voz de Lorenzo en off, que si el padre Bobby actuó así, fue también como castigo a ese reformatorio infernal. De algún modo, si nunca se pudo hacer justicia con ese sitio, lo va a hacer ahora. En todo caso, es una decisión, como ya os he dicho, que me parece el auténtico punto fuerte de toda esta segunda mitad y me parece que es lo que le da unidad también y sentido a las dos partes que hemos visto de la película. Cuestiones morales de cada uno aparte, porque es cierto que es un territorio muy espinoso y consecuentemente también muy interesante. Otro detalle de guión, y ya prácticamente para finalizar, es que nada más, y cuando digo de guión quiero decir de escritura de guión, es que nada más acabar este juicio farsa, a la salida del juzgado, los personajes de Jason Patric y Brad Pitt se encuentran en un puesto de perritos. Puesto de perritos, efectivamente, el mismo lugar en el que comenzó su pesadilla con aquel accidente, aquella gamberrada que le llevó a la cárcel. Es el punto también ahora donde todo termina. Es decir, como dice el personaje de Brad Pitt, ahora sí es la hora de la tranquilidad. Es la hora de poder cerrar los ojos, de poder dormir tranquilo, sin las luces encendidas y sabiendo que nadie les va a despertar en medio de la noche. Y sobre todo, eso es lo principal, es ya la hora de olvidarlo todo. Y también es la hora, cada vez y lo peor, de cerrar esta crítica a la carta. Espero de verdad que os haya gustado esta crítica a la carta de Sleepers que nos ha pedido Juanjo. Juanjo, muchísimas gracias. Espero que el tiempo de espera te haya merecido la pena. Ya sabéis, cualquier otra petición que tengáis, no dudéis en seguir las instrucciones que hay justo debajo de esta pantalla. Un poquito más arriba tenéis también el botón de suscribirse al canal. Es importante también que lo hagáis y que vayamos sumando miembros al canal. Dicho esto, nos seguiremos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguiremos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.